bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Como lo anunciamos recientemente, la presidenta del Parlamento le dio un ultimátum al gobierno de Aruba para que se pronuncien sobre el acuerdo firmado con Holanda y cuál sería la posición del gobierno sobre sus recomendaciones de un plazo máximo hasta esta semana. Pues al parecer no hubo mucha reacción por parte del gobierno, por lo que la presidenta del Parlamento está evaluando parar con el tratamiento de este presupuesto. Como el gobierno no contestó la carta del Parlamento, el órgano más alto de nuestro país, la presidenta del Parlamento está evaluando si se continúa o no con el tratamiento del presupuesto. Desde algunos días atrás, la presidenta del Parlamento envió una carta al gobierno con la pregunta de que si se vendrían más ajustes relacionados con el acuerdo firmado el fin de semana pasado con el gobierno de Holanda, relacionado con la supervisión financiera y la adaptación en el presupuesto aún para este año. Pero sin embargo, el gobierno optó por ignorar la pregunta y por esta razón su presidente está evaluando la continuidad del tratamiento del presupuesto. Aún faltan dos importantes carteras como lo son el Ministerio de Finanzas y Asuntos Generales. Pues se tiene pensado tratar este presupuesto durante hoy viernes y mañana sábado para poder quedar listos aún esta semana, ya que la otra semana se tendrá la Asamblea General de Parlatino en Panamá. Con esto, el Parlamento le está enviando una señal fuerte al gobierno para que explique cuál va a ser su posición frente al acuerdo que se firmó recientemente con Holanda. La noticia que emitimos ayer sobre la posición del gobierno de Aruba de mantener la exigencia de visa para los colombianos no ha caído en buena tierra cerca a los nacidos en ese país, ya que muchos no entienden el por qué Aruba ha tomado esta posición con referencia a las otras islas como lo son Curazao y San Martín, que sí decidieron a partir del 1 de julio de este año anular el requisito de la visa. El gobierno de Aruba tomó la decisión recientemente de mantener el requisito de la visa para los colombianos que deseen ingresar a la isla. Un año más y a partir del 1 de junio del 2016 evaluarán qué posibilidades y beneficios habrán de quitar o no este requisito. Pues bien, países que también hacen parte del Tratado Schengen, como lo son Curazao y San Martín, sí decidieron quitar este requisito y a partir del 1 de julio del presente año, por primera vez en la historia podrán ingresar a estos territorios sin visa. De esta forma, la noticia no ha caído muy bien cerca a los propios colombianos que tenían la intención de visitar la isla, ya que plataformas sociales dan cuenta de su inconformismo y también de quienes se han radicado en Aruba, ya que con esta eliminación tenían la ilusión de que muchas de sus familias pudiesen visitar la isla de una forma más ágil y sin requisitos. El gobierno de Aruba aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el porqué de esta decisión. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Atención que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió la renuncia de todos sus ministros y diseñó un profundo cambio de gabinete. En una entrevista de televisión informó sobre una decisión que sorprendió tanto al oficialismo y a la oposición. En las caras de parte de la delegación chilena se advertía incertidumbre. El Hotel Hilton le quitaba protagonismo a la Corte luego que la presidenta Bachelet anunciara que pidió la renuncia a sus 23 ministros, entre ellos a Heraldo Muñoz. Que el canciller Heraldo Muñoz está plenamente empoderado. No afecta para nada el trabajo que estamos realizando aquí en La Haya. El canciller es el ministro mejor evaluado del gabinete. El panorama señalaba que Chile llegaba a su segundo día de alegatos encabezado por un canciller sin respaldo pleno del Ejecutivo. Hasta que cerca del mediodía y previa comunicación con Santiago, Heraldo Muñoz apareció. Yo estoy concentrado en las tareas de defender el interés nacional junto al equipo jurídico. He estado reunido con ellos esta mañana. Ustedes saben la diferencia de horas. Ha habido una comunicación que yo he tenido con ella, pero no ha sido una comunicación directa. Ya ratificado oficialmente, hizo ingreso al Palacio de la Paz junto al equipo jurídico. Era el turno de replicar los alegatos de Bolivia. En esta oportunidad la respuesta fue con un tono más frontal, algo similar al utilizado por el vecino país la jornada del miércoles. Daniel Bethlehem rompió los fuegos, pero fue Samuel Wordsworth quien replicó uno a uno los argumentos presentados por Bolivia que obligarían a nuestro país a negociar una salida soberana al mar. De paso, dio respuesta o una visión de Chile a la pregunta formulada por el juez Christopher Greenwood. El documento fundamental para Bolivia es la respuesta de Chile del 20 de junio de 1950, a la que la profesora Chemilier Gendrú y otros han hecho referencia ayer, pero esto no lo presentaron ayer.
no lo vieron en pantalla ni se incluye en la carpeta. Pierre-Marie Dupuy, el jurista francés, hizo notar a la Corte las maniobras realizadas por Bolivia solo semanas antes de presentar su demanda. Pero Chile guardó una carta especial bajo la manga, la prominencia de su último orador, Harold Koh, el decano de la Facultad de Derecho más prestigiosa del mundo, como es Yale. Fue además jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Estado norteamericana, la cancillería más poderosa del mundo. En 10 minutos de alocución, se encargó de hacer ver a la Corte la inconveniencia de tocar un tratado de límites. Aceptar la invitación de Bolivia negaría la autoridad de los tratados vinculantes, negaría la continuación de respeto por los tratados vinculantes y el derecho internacional como base para la estabilidad, la paz y la cooperación regional entre los vecinos de América Latina. Luego de 1 hora y 30 minutos, el agente Felipe Bulnes dio por cerrado el capítulo chileno de esta objeción preliminar. Chile solicita respetuosamente a la Corte que adjudique y declare que el reclamo planteado por Bolivia contra Chile no recae dentro de la jurisdicción de la Corte. Estamos altamente satisfechos con lo que hemos escuchado. Quisiéramos agregar que hemos observado contradicciones e incoherencias en los planteamientos de Bolivia. No solo entre lo que presentaron en sus escritos y en los alegatos orales, sino que entre los propios alegatos orales. Como digo, hay que hacer una expectativa, hay que esperar hasta la presentación del equipo boliviano. Al término de la jornada, la delegación chilena recibió las felicitaciones por parte de la presidenta Michelle Bachelet, vía videoconferencia en su centro de operaciones, el Hotel Hilton. El canciller y su equipo tendrá descanso esta noche, pero será relativo. Mañana hay dúplica y Bolivia tiene la última palabra. Lesionados y daños tras enfrentamientos entre diferentes seguidores de partidos políticos en México. Miembros de ambos partidos se enfrentaron en la noche en calles del pueblo en México, dejando más de 11 lesionados. Al menos 25 personas resultaron lesionadas luego del enfrentamiento entre dos grupos políticos en el pueblo de San Mateo Tlaltenango, en la delegación Coajimalpa. ¿Estás grabando? Sí. Me cortaron aquí en la mano, me pegaron en la rodilla. Llegaron y nos empezaron a pegar. Llegaron 2 camionetas con un montón de gente y ya llegaron con tubos, palos, bats, ya nada más llegaron a pegarnos. Al lugar acudieron diversas unidades de emergencia, ya que se reportó una fuerte riña entre simpatizantes del PRI y del PRD. En la esquina de las calles de Mina Hidalgo, en pleno centro del poblado, se encontraron ambos grupos, lo que generó el intercambio de palabras y posteriormente los golpes. ¡Graben allá atrás! Al menos 6 vehículos quedaron con los cristales destrozados. En tanto, en las redes sociales circuló una foto del candidato a diputado local por el PRI, Adrián Rubalcaba, con lesiones y ensangrentado. Los heridos fueron llevados a distintos hospitales, entre ellos el de la Cruz Roja de Polanco. Posteriormente, se implementó un operativo policíaco con elementos del Cuerpo de Granaderos y del sector de la zona poniente de la Ciudad de México. Al menos 9 personas fueron detenidas por los choques entre los integrantes de los grupos políticos. Durante el resto de la madrugada, los alrededores del pueblo de San Mateo Tlaltenango estuvieron vigilados por las autoridades para evitar nuevos enfrentamientos. Carlos Torres, Azteca Noticias. En otras noticias, en Venezuela, estudiantes universitarios protestaron por la muerte de un joven en la principal universidad pública de Caracas. Los homicidios en las calles son cada vez más frecuentes, pero el gobierno de ese país no ofrece cifras oficiales al respecto desde el 2004 y lo peor, guardias nacionales y policías también se han convertido en víctimas. Estudiantes universitarios cerraron parcialmente la avenida en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, ya que en el día de ayer asesinaron a un joven dentro del recinto universitario. Indignación y frustración mostraron los jóvenes universitarios ante la situación de inseguridad que viven a diario dentro y fuera de la principal universidad pública del país. ¡Nos roban! ¡Nos matan! ¡Y ustedes no hacen nada! Ayer la vivieron más de cerca. En los jardines donde descansan los estudiantes fue asesinado a tiros un joven de 24 años por motorizados.
Ya hemos tenido estudiantes afectados, ayer hubo un joven venezolano también afectado y cualquier estudiante que había estado por ahí, profesor, obrero, trabajador, pudo haber sido afectado por esa situación y nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras eso siga pasando. Policías y guardias intentaron replegar la protesta de jóvenes para abrir el paso en las calles. Incluso el director de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana hizo un compromiso con los universitarios. Ustedes demandan es la seguridad de los 5 puntos. Sí. Yo me comprometo a establecer. Le estamos exigiendo eso, que instalen los 5 puntos en las 5 entradas de la universidad, pero que sea algo permanente. No hay problema, se hace. Solo en Caracas, en el año 2015, el registro de la Medicatura Forense da cuenta de 1.839 muertes violentas. La mayoría son homicidios. Las cifras oficiales no se publican desde 2004. Hostigados por el polvo y las promesas que dicen haber recibido durante 40 años, moradores de Los Alcarrizos, al oeste de Santo Domingo, en República Dominicana, realizaron una singular protesta. Urelín Montero, de Noticias SIN, estuvo junto a estos protestantes y nos presenta el siguiente informe. Gracias, buenas tardes. Usando chancletas y con tacones en sus manos, residentes de Los Alcarrizos marcharon hasta el ayuntamiento para exigir el arreglo de sus calles. No nos podemos poner zapatos ni chancletas con tacones, porque mire la muestra, como de una vez se nos dañan. Se nos rompen en Los Alcarrizos, tenemos nuestro en la mano con pincho, porque se nos han roto. A su llegada a la alcaldía, los residentes fueron recibidos por una comisión presidida por el secretario general del ayuntamiento, Roberto González, quien aseguró que esta ha sido la gestión que más ha aportado a este sector. El asfalto, quien lo suministra es el Ministerio de Obras Públicas. Hasta ahora el ayuntamiento ha cumplido con la parte que le toca: construir las aceras, los contenes, los badenes, rellenar las calles. Sin embargo, los municipios indicaron que llevan más de 40 años exigiendo mejores condiciones en su entorno. Que nosotros ganamos en el 2013 por concurso lo que es el presupuesto participativo del ayuntamiento, y todavía ni siquiera han venido por aquí. Estos manifestantes aseguraron que ya no quieren más promesas y que si no ven una pronta respuesta a sus solicitudes, estarán sembrando plantas de plátano en las calles. Es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Y continúa la violencia en las corridas de toros. En esta ocasión, un joven torero murió al ser golpeado por el animal que decidió retar mientras se llevaban a cabo las fiestas taurinas en Nicaragua. La población chontaleña, amante de las tradiciones taurinas, se vieron consternada con la muerte del montador y sorteador Álvaro Marín, conocido como Chucky y la Susi. Este personaje, además de montar, se vestía como mujer y robaba el show en los redondeles. Pereció al montar un toro en las fiestas patronales de Santo Domingo Chontales. Pues montó el toro normal y él salió bien, pero la cosa fue que el toro pues salió bastante bueno, pues como decimos pues todo, que el toro lo desarmó. Después el toro le pegó las patas de atrás, se lo pegó en la espalda. Ese fue el golpe que le di yo, pues el golpe más duro. Y miré que venía echando sangre pues como así por la frente, pero era como que miré que fue el golpe cuando el toro lo desarmó. A sus 39 años, el montador dejó en orfandad a la joven Mayela Marín, de 15 años. Familiares y amigos le acompañan hasta su última morada. La verdad no tenía ningún conocimiento, simplemente que vinieron aquí a dejarlo. Sí sabía que andaba montando, no avisaron, no dijeron nada. Sí que él andaba montando, pues, pero hasta ahí, hasta el momento hasta ahí. Simplemente no, aquí lo vinieron a dejar sin ninguna explicación y sin nada. Entonces, no se sabe nada hasta el momento. Yo creo que hablar de Álvaro Marín, que es un hombre de pila, y hablar de la Susi, pues es de la misma persona. Realmente que cuando uno comparte este tipo de valores, uno se siente consternado. Porque en mi caso como animador, pues no es un día de fiesta, sino que es un día de dolor en el seno de la familia, y por qué no en nosotros, que realmente como amigos compartimos en diferentes eventos. Desde Juigalpa, Chontales, para Acción 10, María Auxiliadora Aragón Bermúdez. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.